podría ser un punto de partida esta portada de La Jornada, porque Jornada ahí y está Milenio lo traen en primera. Felipe Calderón, sí, pero Felipe Calderón cuando se puso la chamarra militar que le quedaba, pero como si le hubiera pedido prestada un niño a su padre la ropa, ¿no? Entonces La Jornada coloca esta imagen que pues yo creo que ha dado la vuelta al mundo y lleva varios años volando en las redes sociales. Ahí tenemos a Felipe Calderón, a propósito de lo dicho por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que hay una investigación internacional por el tráfico de armas en el sexenio calderonista, relacionada también con el operativo Rápido y Furioso. Entonces, Calderón ya dio respuesta a través de su cuenta de Twitter. De cualquier manera, yo no creo que se vaya a aparecer en la Fórmula 1. Le gusta mucho ahora que estará en México. ¿Será que sí se deje ver públicamente Felipe Calderón? Seguramente no. Y te voy a decir un fenómeno extraño ahora que estuvieron hablando sobre este tema y vemos aquí la foto de primera plana, efectivamente, de La Jornada, pero estuvimos buscando el video de ese discurso que dio Felipe Calderón ese día en Michoacán declarando la guerra al narco con esa casaca por la que lo bautizó como comandante Borolas, el presidente en su momento, y no encontramos ningún video en donde se pudiera ver en movimiento ese día el expresidente Felipe Calderón. Una cosa muy extraña, porque hoy se encuentra todo, eso no lo pudimos encontrar. Sí hay fotos, el testimonio de que eso sucedió y también sabemos claro, qué fue lo que dijo ese día y lo que pasó después, que fue parte de lo que recordó el día de hoy el presidente. Pero vale la pena porque está flanqueado en esa imagen por dos hombres clave. Medina Mora, el que huyó, el que dijo, no, yo qué voy a ser ministro ni qué nada, mejor dejo, ¿no? Porque como tenía esta estela de corrupción. Y también flanqueado en esta imagen por García Luna. O sea, ahí imagínense los amiguitos de Felipe que no ha dado cuentas y que además lo bautiza ayer Adán Augusto López como Felipe el Pequeño. O sea, ya tiene varias. Felipe el Oscuro, el Pequeño, comandante Borolas. Muchas cosas han dicho de Felipe Calderón. Total, que no rinde cuentas, pero dice el presidente, yo en su caso no tengo mayor información de lo dicho por el secretario de Gobernación y vamos a escuchar porque le preguntaron en específico, ¿tiene conocimiento de que se haya profundizado este asunto y que tenga que rendir cuentas? Esto dijo López Obrador. Se hizo una investigación en Estados Unidos, no sé si esté vigente, porque también suele pasar que allá dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes, pero de que existió esta operación y que se enteraron en el gobierno de Calderón, de eso no hay duda. ¿Tendría que haber una investigación que de alguna manera involucre a estos dos gobiernos que participaron? Desde luego que sí. Existió la operación, existió un expediente de investigación. Interesante que aquí el presidente no nada más recuerda esto, sino que además pone el dedo en la llaga del hecho de que no simplemente fue una operación de crimen organizado, sino una operación ilegal entre dos gobiernos, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano. Y aquí fue también interesante toda la conversación que tuvo con la reportera Dalila Escobar de Proceso, porque ella de alguna manera volvía al tema de, bueno, esos grupos del crimen organizado que en su momento presionaron a un Felipe Calderón, así lo plantea, hoy estarían presionando al gobierno y también, ¿no?, para hacer pactos, que esto es uno de los relatos que en este momento están muy a flor de piel, ¿no?, por parte de grupos de la oposición, de algunos medios de comunicación, esta cosa de que habría un acuerdo con el crimen organizado entre este gobierno, con este gobierno, y el presidente dice, no, a ver, vamos fijando diferencias. Incluso usó una frase que vale la pena, que no me estoy acordando, pero vamos a escucharla porque aquí se la recuperamos. El frío sabe de dónde se arrima. Si no se establece en complicidad con nadie, no hay ninguna posibilidad de contubernio. Y aquí está bien pintada la raya. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. El problema de antes es de que se vincularon en muchos actos ilícitos, incluso
vinculaciones ilícitas entre gobiernos. El operativo ese Rápido y Furioso es a todas luces ilegal, violatorio de nuestra soberanía, y eso se pactó entre los gobiernos de Estados Unidos y de México. Eso ya no se permite. No se permite, hay diferencias. De hecho, el presidente López Obrador responde a todo lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, que implicó también un contubernio con el crimen organizado, y Proceso esta semana tiene una investigación en donde se revela que por órdenes de García Luna se atacó a los Arellano Félix para limpiarle el camino al Chapo Guzmán. Entonces, claramente ahí se ve cómo se operó y cómo fue selectivo. Calderón y el propio García Luna fueron selectivos en la lucha contra el crimen organizado, lo que llamaron una guerra. Y en ese sentido, pues el presidente dice, una cosa es tener una visión, incluso hasta en materia de programas sociales para combatir a la delincuencia, y otra es hacer una simulación que incluyó lo del operativo Rápido y Furioso, que vale la pena explicarlo, porque luego la gente dice, ¿y eso con qué se come? Bueno, pues nos utilizaron como conejillos de indias. Desde los Estados Unidos metieron armas de forma clandestina, dijeron, vamos a seguirle la pista a estas armas, les pusieron chips, vamos a ver dónde acaban, y acabaron en manos de criminales. Quienes ganaron, quienes comerciaron con estas armas, incluso autoridades formales. Y por eso es todo un escándalo. Porque esto no refleja el contubernio que existió entre autoridades y criminales. Que eso es justamente lo que ayer decía el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en Michoacán, esto del tráfico de armas en donde habría estado involucrado el expresidente Felipe Calderón. Y efectivamente hay investigaciones, muchas, muy documentadas, sobre este contubernio que existió en esa administración, y lo que pasa es que ahora un poco hacia donde se intenta transitar es hacia esto hubo, pero estamos en la misma, o sea, seguimos en la misma situación, cosa que, bueno, no se sostiene en términos de la evidencia. Y ¿cuál es la prueba? Es que saludó a la mamá del Chapo cuando fue a Badiraguato, ¿no? López Obrador. Por ejemplo. Esa es la prueba, o sea, entre comillas, que tiene, ¿no? Así es. Que dice López Obrador, yo lo volvería a hacer, y si me lo encuentro. Otra prueba, otra y que hoy salió en la mañanera, es por qué liberaron a Ovidio cuando hubo el hijo del Chapo Guzmán, cuando hubo un operativo para detenerlo. De hecho, lo detuvieron y lo tuvieron que liberar. Entonces, nuevamente se pone sobre la mesa. Eso no significa que hubo un pacto, otra vez, ¿no?, con el crimen organizado. Y entonces, esta es una historia que el presidente ha contado ya en diversas ocasiones. De hecho, cuando sucedió, la contó detalladamente, y las razones por las cuales se tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán. Pero, dado que estamos en esta circunstancia, ¿no?, con esta construcción de este relato, el presidente dice, vale la pena recuperarla otra vez. ¿Por qué se tomó esa decisión? Vamos a escuchar. Había un grupo haciendo una investigación para detener a esta persona, deciden aprehenderlo al mediodía en su casa, y hay una reacción del grupo de la delincuencia y empiezan a movilizarse con armas de alto poder, y se pone una situación muy delicada en donde iba a haber una confrontación en plena ciudad que iba posiblemente a causar la muerte de cientos de personas. Entonces, cuando me informan sobre cómo están las cosas, pues pienso en la vida de las personas, de la gente, y doy la instrucción de que lo liberen para evitar una masacre. La política no es un fin, la revolución no es un fin, son medios para hacer hombres a los hombres. Nada es sagrado excepto el hombre. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso, que todos debemos defender: la vida.
Bueno, yo creo que ese episodio define a López Obrador como lo que es, un humanista, un hombre preocupado más porque pudiera haber existido un baño de sangre que por la captura misma de un narcotraficante. Y claro que desde el conservadurismo lo ven al revés, dicen al precio que sea, porque esa era la postura de Felipe Calderón. Va a haber daños colaterales e incluso sabemos que van a perder inocentes la vida, pero vale la pena. Pues no valió la pena. Nos dejó un país muy violento, exacerbado, ahí sí polarizado, encontrado, absolutamente roto en el tejido social. Y si algo define a López Obrador como humanista es precisamente esto, ver cuál es el costo frente a una decisión que tuvo sus problemas en la ejecución, ¿no? La captura de Ovidio. Así es. Y por eso dice, yo volvería a tomar la misma decisión y no le busque, o sea, no me digan, ay, es que el guacamayazo señala eso, pues yo ya se los había platicado, así como el tema de mi salud, que ando mal o que todo me suena, ¿no? O sea, que por favor, aquí no hay sorpresas. Y también en ese sentido, pues le recordó lo que hizo Felipe Calderón, que fue agitar el avispero, ¿no? Golpearlo y todo con el ánimo de legitimarse porque se había robado la elección. Sí, y aquí el punto es cómo lo hizo, ¿no? O sea, además de la parte de la ilegitimidad con la que llega, ¿cómo hace para querer borrar esta huella a través de la militarización del país y usando al ejército en tareas para las cuales no había ningún marco normativo y además con una idea exactamente y con una forma de operar que está marcada por el mátalos en caliente que luego vimos a lo largo de todo ese sexenio. Entonces, pues eso también lo recuerda el presidente desde lo que fue la declaración de guerra al crimen organizado y después recuerda que ya nos estaba comentando Miguel Arzate momentos emblemáticos que fueron registrados en los medios de comunicación sobre pues cómo operaba justamente el ejército bajo un mando civil con estas decisiones. Pues nada más les recuerdo que llegó con un uniforme militar a Uruapan. Me platicó una gente vinculada al gobernador de entonces, de Michoacán, de que estaba a punto de decir ¿dónde está el presidente? Cuando aparece uniformado. Y me acuerdo también, no se me va a olvidar, de que voy a una gira a Nayarit. Me invita precisamente el doctor Navarro, que ahora es gobernador, y voy a cenar. Cuando de repente, como fuegos artificiales, y ya me entero cómo desde un helicóptero masacran a un grupo. Y ahí me entero de que habían jóvenes. Un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina Armada de México sobrevoló la colonia Lindaviste y desde las alturas disparó en contra de una célula que agredió a los efectivos. Reportes oficiales indican que 7 personas más murieron durante esta refriega. 17. Y a propósito del ejército, ¿qué podríamos recriminar o reprocharle a López Obrador? Que a lo mejor le está cargando la chamba al ejército, pero es diferente a reprocharle, a decir, ay, estás militarizando al país, los estás utilizando para ir en contra de los opositores, para ser autoritario, eres un dictador. Pues no va por ahí la cosa. Eso es lo que quieren imponer desde el concierto conservador, esta narrativa. Pero vemos al ejército no solo construyendo el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, sino haciendo las labores fundamentales de rescate a la población. Además, andan en el tianguis del bienestar, repartiendo ropa a los más desfavorecidos. O sea, es un ejército también muy humanista. Por eso dice el presidente, es pueblo uniformado, no son machuchones, no tienen la idea de atacar a la población, sino de ser parte de la sociedad. Y por eso encontramos en el ejército, lo ha dicho, una mina de oro, además en desuso, porque los utilizaban solamente para este tipo de operativos, el de mátalos en caliente, y además con la incertidumbre legal. Por eso los propios elementos del ejército decían, bueno, si nos van a utilizar, que no sea contentillo,
denos los instrumentos legales, ¿no? Así es, y por eso al presidente le parece importante estar reiterando cuáles son las condiciones bajo las cuales en este momento está operando el ejército en tareas de seguridad y, como bien dices, en otras tareas que tienen que ver con un servicio a la sociedad en diferentes ámbitos. Y hoy, al hablar de eso, recupera un momento de un rescate por parte del ejército a un niño que fue electrocutado. Vamos a ver. Lo que se tiene en la cabeza es de que el ejército pues es fuerza, es dureza, hace una labor social muy importante. Son los primeros en llegar cuando hay una tragedia. La 9ª Zona Militar informa a la sociedad sinaloense que con motivo de las lluvias generadas por el huracán Roslyn en la región sur del estado y durante la aplicación del plan DN3E, al realizar reconocimientos en la sindicatura de Teacapán, municipio de Escuinapa, Sinaloa, personal militar observó una persona del sexo masculino tirada sobre un charco de agua y con un cable aparentemente de luz en la mano, por lo que personal militar inmediatamente lo auxilió cortando el cable y brindándole los primeros auxilios, siendo trasladado al Centro de Salud Rural de Teacapán, Sinaloa, quedando estable y al cuidado de sus familiares. Con estas acciones, el Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional refrendan su responsabilidad y compromiso de servicio al pueblo de México, en cualquier condición y lugar, a fin de proteger la integridad física de la población civil.